En los rincones menos transitados de la Tierra todavía existen territorios tan indómitos que parecen arrancados de una antigua novela de aventuras. Hay un lugar, perdido entre mares turquesa y cielos densos de nubes tropicales, donde comunidades enteras continúan viviendo como lo hacían sus ancestros hace miles de años. En esta isla remota conviven tradiciones tan diversas que resulta difícil imaginar que todavía ocurren en pleno siglo XXI. Sociedades donde las mujeres dirigen la vida cotidiana, vínculos afectivos libres de restricciones, aldeas que dependen de la caza con arco y de la recolección de insectos, y pueblos que construyen sus hogares en lo alto de los árboles, a más de 30 metros de altura, como si quisieran elevarse del suelo para escapar de peligros que aún temen. Muchos de sus habitantes aseguran que, no hace tanto tiempo, los ataques entre clanes rivales eran una amenaza constante, y algunos incluso creen que esas prácticas podrían seguir vivas, escondidas en zonas donde pocos forasteros se atreven a entrar. Esta es Nueva Guinea, un espacio que se ha ganado la fama de ser quizá la isla más salvaje, misteriosa e impredecible del planeta. Un territorio de contrastes dominado por montañas gigantescas, selvas tan densas que apenas dejan pasar la luz y barreras coralinas que figuran entre las más puras de la Tierra. En su interior, entre sombras y ríos ocultos, se encuentran comunidades que jamás han establecido contacto con el mundo exterior, preservando un modo de vida que parece suspendido en el tiempo. También es una tierra poblada por relatos que rozan la leyenda, historias de cazadores de cabezas, ceremonias ancestrales que desafiaban la lógica de Occidente y desapariciones que todavía levantan preguntas sin respuesta. Ubicada justo al norte de Australia y rodeada por mares intensos, Nueva Guinea está dividida en dos grandes regiones. La mitad oriental pertenece al país independiente de Papúa Nueva Guinea, mientras que la parte occidental forma parte de Indonesia y recibe el nombre de Papúa Occidental. Esta separación, nacida de procesos coloniales y conflictos históricos, ha dado forma a dos realidades culturales y políticas que conviven en un mismo territorio, aunque marcadas por trayectorias muy distintas. La diversidad aquí es tan impresionante que se hablan más de 800 lenguas distintas, convirtiendo a la isla en el lugar con mayor variedad lingüística del planeta. Lejos de las ciudades costeras, el interior es una región prácticamente inaccesible. La espesura de la jungla cubre gran parte del territorio, y existen áreas que jamás han sido cartografiadas por completo. Esta falta de exploración permitió que ecosistemas enteros se desarrollaran sin intervención humana externa, ofreciendo refugio tanto a criaturas únicas como a culturas milenarias. El nombre con el que la conocemos hoy se lo dio un explorador español del siglo XVI, quien creyó ver semejanzas físicas entre los habitantes de esta isla y los pueblos del África Occidental. Desde entonces, aventureros, misioneros y colonizadores llegaron atraídos por las historias sobre sus bosques impenetrables y sus habitantes enigmáticos. El interior montañoso revela algunos de los paisajes más extraordinarios del planeta. La cordillera central alberga picos que superan los 4000 metros de altitud y valles inmensos que permanecieron aislados del resto del mundo durante generaciones. En lo alto se encuentra un glaciar que ofrece un contraste sorprendente con el clima cálido que domina el resto de la isla. A sus pies, la selva se extiende como un manto oscuro, custodiando secretos y territorios donde caminar unos cuantos pasos es adentrarse en otra época. La vida natural también despliega maravillas inolvidables. Uno de los símbolos más icónicos de Nueva Guinea es el pájaro del paraíso, una especie cuyos machos realizan exhibiciones nupciales tan elaboradas que parecen coreografías diseñadas por un artista. Algunos limpian cuidadosamente el espacio donde danzarán, retirando hojas y ramas para asegurarse de que el espectáculo visual sea perfecto. Su plumaje colorido ha inspirado rituales, adornos ceremoniales y narraciones míticas a lo largo de generaciones. Pero la naturaleza no solo ofrece belleza. En las zonas pantanosas del sur habitan algunos de los cocodrilos más grandes y temidos del mundo, criaturas capaces de alcanzar tamaños que parecen desproporcionados. Para muchos niños de aldeas remotas, el peligro de estos reptiles es tan real como el miedo a los ataques de clanes enemigos, un temor que todavía forma parte del imaginario de muchos ancianos. Algunas comunidades continúan viviendo en condiciones similares a las del pasado remoto. Hay pueblos que se alimentan principalmente de larvas, cazan con arcos fabricados artesanalmente y construyen imponentes viviendas de madera sobre los árboles para protegerse de amenazas. Esta vida en las alturas no es un capricho arquitectónico, sino una medida preventiva nacida de siglos de conflictos entre clanes y del miedo persistente a ciertos grupos considerados peligrosos. En las historias que circulan entre los mayores todavía se habla de rituales como la reducción de cabezas y tradiciones que, según algunos, podrían continuar en zonas donde nunca llegan los forasteros. Durante mucho tiempo,
distintas comunidades practicaron el canibalismo como parte de su cosmovisión espiritual, no como un acto asociado al hambre o la violencia gratuita. Para estos pueblos, consumir los restos de un rival tenía una profunda carga simbólica. Formaba parte de un sistema de creencias donde el alma, la fuerza vital y el respeto al espíritu del enemigo estaban entrelazados. En algunas zonas, este acto era visto como una forma de devolver equilibrio al mundo o de saldar antiguas ofensas. Las prácticas variaban entre regiones, pero muchas compartían la creencia de que parte del espíritu del otro permanecía en su cuerpo y que absorberlo tenía un sentido ritual. También se han encontrado cráneos tallados o conservados como elementos protectores, reflejo de la importancia simbólica que tenían estas partes del cuerpo. Para varios pueblos, el cráneo representaba la esencia del individuo, su memoria espiritual y su conexión con los antepasados. No sorprende que algunos entierros se realizaran en cuevas elevadas o en plataformas sobre árboles, como si quisieran acercar el cuerpo al cielo o evitar que el espíritu regresara al mundo de los vivos. Con la llegada de misiones religiosas y autoridades coloniales, muchas de estas costumbres fueron prohibidas oficialmente. Sin embargo, en aldeas apartadas han aparecido relatos que hablan de rituales mantenidos en secreto. Para quienes viven en esas áreas, las antiguas tradiciones no son simples historias del pasado, sino advertencias que todavía condicionan sus noches. Muchos duermen armados por si las sombras de la selva traen visitantes inesperados. Y entre todas las historias que envuelven a esta isla, una de las más inquietantes es la desaparición de Michael Rockefeller. En los años 60, un joven estadounidense heredero de una de las familias más influyentes del planeta viajó a Nueva Guinea para documentar el arte tribal de los Asmat, un pueblo conocido por sus ceremonias y esculturas de madera. Su embarcación volcó durante una travesía, y el joven decidió nadar hacia la costa para buscar ayuda. Nunca volvió a aparecer. La investigación oficial concluyó que habría muerto ahogado o atacado por cocodrilos, pero con el tiempo surgieron versiones que apuntaban a algo distinto. Algunos testimonios afirmaron que ciertos objetos de origen occidental aparecieron en aldeas aisladas. Otros mencionaron rumores sobre un extranjero sacrificado en represalia por antiguos conflictos. Una investigación posterior sugirió que Michael podría haber alcanzado la costa con vida, solo para caer en manos de un clan que interpretó su llegada como un acto ligado a viejas heridas espirituales. De acuerdo con esa teoría, su muerte habría sido vista como una forma de equilibrar los sucesos del pasado, más que como un acto de hostilidad hacia él. En el presente, visitar la tierra de los Asmat sigue siendo un viaje reservado para quienes están dispuestos a aventurarse por caminos donde manda la naturaleza. Después de volar a ciudades remotas, el trayecto continúa en pequeñas embarcaciones que recorren manglares silenciosos cargados de esculturas ceremoniales y miradas invisibles que parecen observar cada movimiento. Pero Nueva Guinea no se define solo por sus episodios de conflicto o sus relatos inquietantes. También es un lugar donde florecen formas de vida únicas. En varias comunidades de las tierras altas, las mujeres ocupan posiciones de liderazgo y decisiones que afectan a toda la aldea. Existen modelos de relación basados en la libertad, donde cada individuo decide con quién compartir su intimidad sin restricciones. En estas aldeas, la vida se organiza de una manera que desafía muchas de las reglas tradicionales del resto del mundo. En estas comunidades apartadas del mundo moderno, la convivencia humana se sostiene sobre pilares invisibles para otras culturas. No existen tribunales, no hay códigos rígidos que regulen el comportamiento, sin embargo, el equilibrio social es sorprendentemente estable. La libertad emocional se considera tan necesaria para la supervivencia como la agricultura, la pesca o la recolección. En ese entorno donde la tierra dicta el ritmo del día, son las mujeres quienes administran los recursos, quienes heredan la propiedad familiar y quienes participan en la toma de decisiones esenciales para la vida colectiva. Desde tiempos remotos, estas sociedades han funcionado bajo un sistema matrilineal que se mantiene vivo y desafiante, como un recordatorio de que lo que muchos llaman primitivo suele ser, en realidad, profundamente complejo. Entre las selvas, playas y aldeas aisladas, viven algunas de las mujeres más libres del Pacífico, independientes, fuertes, dotadas de un conocimiento ancestral que han transmitido a través de siglos. Su hospitalidad es cálida, su carácter firme y su mundo interior está guiado por valores que descolocan a cualquier visitante, especialmente cuando descubren que en muchos de estos grupos la palabra celos no tiene uso. El afecto no es un territorio que se controla, sino una energía que se entrega y se protege sin necesidad de posesión. Y si hay un lugar donde esta forma de entender el amor alcanza su máxima expresión, es en las Islas Trobriand. Este diminuto archipiélago,
ubicado en el Mar de Salomón frente a la costa oriental de Papúa Nueva Guinea, ha conservado una cultura que rompe con los esquemas globales. A pesar de su cercanía con las islas Louiseade, no forman parte de ese conjunto, manteniéndose como un pequeño mundo aparte donde la conexión humana se vive de otra manera. Los habitantes de estas islas, conocidos como los trobriandeses, hablan quilibila y han desarrollado una tradición en la que las relaciones afectivas son vistas como un derecho natural y como un proceso personal que cada persona debe explorar a su ritmo. Desde su juventud, tanto hombres como mujeres cuentan con espacios destinados especialmente para sus encuentros íntimos, chozas privadas que se convierten en escenarios de aprendizaje emocional sin culpa ni miedo al juicio. Para ellos, la exploración romántica es parte del crecimiento individual. Una de las creencias más sorprendentes de esta cultura sostiene que el embarazo no procede directamente del contacto físico entre dos personas, sino de la intervención del espíritu del clan. Según esta visión, es el mundo ancestral el que decide cuándo una nueva vida debe llegar al cuerpo de una mujer. Ese pensamiento otorga a la figura femenina una posición de respeto espiritual, pues su cuerpo se entiende como un puente entre el presente y aquello que no se ve. Los matrimonios, además, no se imponen ni dependen de acuerdos materiales, sino que surgen tras periodos de convivencia en los que la pareja decide libremente si quiere compartir su vida. Una mujer puede iniciar o terminar una relación sin que eso afecte su lugar social. De hecho, su autonomía es uno de los valores mejor protegidos por la comunidad. Esta libertad no se limita a las islas, sino que se extiende a otras regiones de Papúa Nueva Guinea. La tribu Chambri, también conocida como Tsendrisi, es un ejemplo excepcional de liderazgo femenino. Ubicadas en la región del río Tsepik, las mujeres de este grupo administran la tierra, gestionan la economía doméstica y deciden sobre las alianzas familiares. En esta sociedad es normal que una mujer mantenga diferentes parejas a lo largo de su vida, sin que ello sea motivo de disgusto o escándalo. En las montañas del interior, otras comunidades matrilineales, como los Siane, también reparten el poder de forma que las mujeres influyen directamente en la política local. Aunque no siempre porten títulos oficiales, su opinión en los encuentros del clan puede cambiar decisiones importantes. Otro elemento distintivo de muchas culturas de esta región es el llamado pago de novia, un ritual que para ojos externos puede parecer una transacción, pero que en realidad simboliza la unión entre familias. Este intercambio puede incluir animales, adornos tradicionales u objetos rituales, pero nada de esto tiene que ver con comprar a una persona. Es un acto ceremonial que busca honrar el linaje femenino y establecer una relación de respeto entre ambos clanes. También existen los llamados matrimonios de paz, alianzas entre grupos históricamente enfrentados. Estas uniones no solo tienen un propósito emotivo, sino también diplomático: estabilizar territorios, poner fin a disputas y construir un puente entre comunidades que han vivido en conflicto. En muchos casos, son las mujeres quienes promueven estas iniciativas porque entienden mejor que nadie el peso de la armonía social. Lo que más sorprende al observar estas sociedades no es únicamente la libertad con la que se vive el amor, sino la naturalidad con la que esa libertad se expresa. Nadie esconde sus sentimientos, nadie finge ser otra persona, y los vínculos se entienden como un proceso que involucra no solo a dos individuos, sino a todo el entramado social. En estas tierras, la intimidad antes del matrimonio no se ve como algo indebido, sino como un paso necesario para conocerse y encontrar el lugar propio dentro del mundo emocional y colectivo. A medida que uno se aleja de las zonas costeras y se interna en la selva, otro tipo de misterio comienza a formar parte del paisaje, el de las casas de los espíritus. Estas estructuras ceremoniales, decoradas con cráneos de animales, maderas talladas y figuras rituales, se consideran el epicentro espiritual de muchas aldeas. Se cree que allí habitan los antepasados, seres invisibles capaces de proteger o castigar según la conducta de quienes viven alrededor. El acceso a estas casas sagradas está fuertemente restringido. Solo ancianos o guías espirituales entran en ellas, siempre siguiendo normas estrictas. Quien viola esas reglas puede enfrentar consecuencias que muchos describen como inevitables. Hay historias de jóvenes que enfermaron tras cruzar sus umbrales sin permiso, de cosechas arruinadas supuestamente por la ira de los ancestros, y de accidentes que nadie logra explicar racionalmente. Entre los elementos rituales más impactantes destaca el Sinsin, una ceremonia ancestral en la que diferentes tribus se reúnen para danzar, celebrar, resolver disputas o rendir homenaje a sus espíritus protectores. Durante estas reuniones, especialmente en las que se celebran por la noche, surgen fenómenos que pocos se atreven a interpretar. Entre los tambores y los cantos, algunas personas hablan de voces sin origen aparente,
susurros en mitad del bosque y figuras que atraviesan la oscuridad usando máscaras elaboradas con madera y plumas. Muchas veces, nadie reconoce a quienes se esconden tras esas máscaras, lo que alimenta la sensación de estar en presencia de seres no humanos. Por ese motivo, los niños no pueden asistir a estos eventos y muchos adultos prefieren quedarse en sus casas cuando cae la noche del ritual. En estas tierras, lo invisible se respeta tanto como lo tangible. Pero el miedo no proviene únicamente del mundo espiritual. En ciertas zonas remotas, el temor más profundo tiene que ver con los ataques de grupos hostiles o con la posibilidad, aún viva en la memoria colectiva, de encontrarse con comunidades que practican actos extremos. Aunque en la actualidad este tipo de conductas están prohibidas por la ley, las regiones más aisladas han mantenido historias, rumores y recuerdos que alimentan la desconfianza. En muchas aldeas las familias refuerzan sus casas con empalizadas, trampas y torres de vigilancia. Algunos incluso construyen viviendas en lo alto de gigantescos árboles para mantenerse fuera de peligro, una medida que no se toma por excentricidad, sino por supervivencia. En la década de los 80 se difundió un caso ocurrido en las tierras altas orientales que avivó aún más estos temores. Una disputa entre aldeas terminó de manera trágica, y los rumores sobre lo que ocurrió con los cuerpos se esparcieron por toda la región. Independientemente de la exactitud de los hechos, esas historias quedaron grabadas en la mente de las comunidades y continúan siendo contadas en las noches silenciosas de la selva. El aislamiento juega un papel crucial en la forma en que estas creencias se transmiten. En muchos poblados no existen escuelas, ni medios de comunicación, ni presencia del Estado. Las historias que se escuchan hoy son, en gran medida, las mismas que se contaban hace generaciones. De hecho, en algunas aldeas cuando llega un visitante, la comunidad lo observa desde lejos durante horas antes de decidir si se le puede acercar. Primero aparece un niño o una mujer como mensajeros. Si la reacción es pacífica, entonces se acercan los demás. Incluso en las escuelas rurales se enseña a los niños a reconocer marcas corporales, tatuajes o adornos que permiten identificar a miembros de otras tribus, un conocimiento vital para saber si un extraño puede ser aliado o amenaza. En algunos lugares aislados, se cree que ciertos visitantes pueden traer desgracias o espíritus malignos si no se presentan adecuadamente ante los ancianos. En este vasto territorio donde lo material y lo espiritual conviven sin fronteras claras, el miedo no se considera una debilidad. Es una herramienta que permite sobrevivir en uno de los lugares más salvajes del planeta. Y para quienes desean adentrarse en esta isla inmensa, es fundamental entender que la geografía, la diversidad cultural y la sensación de aislamiento hacen de Papúa Nueva Guinea un destino tan enigmático como fascinante.